Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los discípulos más sorprendentes de Jesús. Hablamos de un hombre que lo tenía todo en contra, odiado por su propia gente y cuya historia es sencillamente uno de los mayores testimonios de transformación que existen. Pues mirad, para uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, estas dos palabras, judío y traidor, eran dos caras de la misma moneda. Describían a la misma persona. Imaginemos el conflicto interno tan profundo que esto suponía. Y es que, para poder entender al apóstol, primero hay que conocer al hombre, o mejor dicho, al marginado que era antes de que todo cambiara. Mateo, a quien también conocemos como Leví, no tenía un trabajo cualquiera. Su profesión, la de publicano, no era un simple empleo. A ojos de su pueblo, era la traición definitiva. Trabajar para Roma, los opresores, y además enriquecerse exprimiendo a sus propios hermanos. Y claro, esta riqueza tenía un precio altísimo. Era un hombre odiado, un corrupto, un completo aisado social. Tenía prohibida la entrada a la sinagoga y al templo. De hecho, lo ponían al mismo nivel que a las prostitutas y a los ladrones. Así que, aunque tenía mucho dinero, a nivel espiritual y social, estaba en la más absoluta bancarrota. Y entonces, en medio de esa vida de opulencia y soledad, llega el momento que lo va a cambiar todo. Un instante de una simplicidad brutal y un poder, un poder inmenso. La escena es muy sencilla. Jesús pasa junto al banco de impuestos de Cafarnaúm, ve a Mateo sentado allí y le dice una única palabra: sígueme. Sin rodeos, sin discursos, sin negociaciones. Solo una orden directa, pero cargada de una autoridad que debió de resonar de una forma increíble. Y aquí, claro, surge la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué lleva a un hombre con una carrera tan lucrativa, con su futuro económico más que asegurado, a dejarlo todo, absolutamente todo, en un solo instante? Pues aunque parezca un impulso, la realidad es que no fue un salto a ciegas, para nada. Fue un paso de fe muy bien meditado basado en pruebas que él mismo había ido recopilando. Primero, conocía las Escrituras, sabía lo que decían las profecías sobre el Mesías. Segundo, estaba en el epicentro de todo. Cafarnaúm era la base de operaciones de Jesús, así que seguro que había oído hablar de sus milagros y de su forma de enseñar. Y por último, en esa simple palabra, sígueme, reconoció la voz inconfundible del rey que tanto había esperado. De acuerdo, Mateo se levanta y le sigue. ¿Y qué es lo primero que hace como nuevo discípulo? Pues algo que la élite religiosa de la época jamás se habría imaginado. Lo primero que se le ocurre es organizar un fiestón en su casa, un banquete por todo lo alto. ¿Y a quién invita? Pues a su gente, a su único círculo social, otros recaudadores de impuestos, prostitutas y, en general, a todos los que eran considerados pecadores. Como era de esperar, los fariseos, al ver aquella escena, se escandalizaron y criticaron a Jesús. Y su respuesta es simplemente la que define toda su misión. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquel encuentro, esa simple llamada, no solo transformó radicalmente la vida de Mateo, su impacto fue mucho más allá, moldeando el futuro de la Iglesia y la forma en que hoy conocemos la historia de Jesús. Es una reconversión profesional asombrosa. El hombre que se pasaba el día registrando libros de contabilidad recibió el encargo de registrar la historia más importante de la humanidad. Todas sus habilidades, su atención al detalle, su organización, de repente se pusieron al servicio de una misión divina: escribir su evangelio. Y para entender cuál era el gran propósito de su evangelio, tenemos que fijarnos en este número, 99. 99 son las veces que Mateo cita directamente el Antiguo Testamento, más que Marcos, Lucas y Juan juntos. Esto nos grita cuál era su objetivo. Quería conectar meticulosamente cada aspecto de la vida de Jesús con las antiguas profecías para demostrarle a sus compatriotas judíos, sin dejar lugar a dudas, que Jesús era su Mesías, el que tanto habían esperado. Y, por supuesto, su propia experiencia como marginado impregna todo el texto. El Evangelio de Mateo es, en esencia, el Evangelio de los excluidos. Por eso se dirige a una audiencia judía, destacando a Jesús como rey, pero por eso también incluye en la genealogía a mujeres que habían estado al margen, como Rahab y Ruth. Y por eso su Evangelio termina con esa gran comisión de llevar el mensaje a todas las naciones. Al final, la historia de transformación radical de Mateo nos deja con una reflexión, una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cuál es ese banco de impuestos en la vida de cada cual? ¿Qué comodidad, qué seguridad o qué reputación podría estar impidiendo que nos levantemos para seguir esa llamada?